Hoy vamos a resolver el ejercicio 2.32 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática por los autores Beer, Johnston y Mazurek. El ejercicio nos pide determinar la resultante de las tres fuerzas de este problema. Este problema es el mismo que el 2.23, solamente que en el problema 2.23 obtuvimos las componentes rectangulares. En este momento vamos a obtener lo que son la fuerza resultante. Así que pues bueno, vamos a empezar. Y para empezar tenemos que tomar en cuenta que tenemos las fórmulas siguientes. La fuerza en X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo de la fuerza. La fuerza en Y es igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y el ángulo lo obtenemos con la operación tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Así que pues bien, con estas cuatro fórmulas es que nosotros vamos a resolver este ejercicio. Y pues empecemos por la fuerza de 80 newtons. Entonces para 80 newtons vamos a ver que tenemos ya un ángulo. El ángulo ya lo conocemos y es de 40 grados. Entonces, como ya conocemos el ángulo, vamos a obtener las componentes rectangulares. Así que obtengamos la fuerza en X. Va a ser igual a 80 newtons por el coseno de 40. ¿Y esto qué es igual? Si nosotros nos apoyamos con una calculadora científica para resolver esto, vamos a obtener que es 61.28 newtons. Ahora, para la fuerza en Y, 80 newtons por el seno de 40 grados es igual a 51.42 newtons. Y ya tenemos entonces nuestras dos componentes, tanto para X como para Y. Ahora vamos a obtener para la fuerza de 120 newtons. Y para la fuerza de 120 newtons nosotros conocemos el ángulo. El ángulo nos dice que es 30 grados. Este ángulo es el que mide 30 grados. Recordemos que el ángulo se mide del eje de la X en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, si este ángulo mide 30 y este 40, entonces el ángulo total de dirección de este vector de 120 newtons es de 70, ya que sería 30 grados más 40 grados es igual a 70 grados. Entonces ya tenemos ahora sí el ángulo, ya lo conocemos. Ahora sí, aplicamos las mismas fórmulas, ahora con 120 newtons por el coseno de 70 grados. Y esto es igual a 41.04 newtons. Y la fuerza en Y es igual a 120 newtons por el seno de 70 grados. Y esto va a ser igual a 112.763 newtons. Y ya tenemos los dos valores para nuestra componente en X y en Y para la fuerza de 120 newtons. Ahora pasemos a la fuerza de 150 newtons. Vamos a ponerla aquí, 150 newtons. Y para la fuerza de 150 newtons el ángulo va a ser el siguiente. Nosotros sabemos que este ángulo mide 35 grados. Y nosotros también sabemos que si aquí estamos en 0 grados, aquí es 180 grados. Entonces, el ángulo total desde el 0 hasta este punto, para tener bien la dirección, va a ser de 180 menos 35. Entonces, va a quedar 180 menos 35 grados. Esto es igual a un ángulo de 145 grados. Ya teniendo el ángulo, pues calculamos las componentes. Fuerza en X es igual a 150 newtons
por el coseno de 145 y esto es igual a menos 122.87 newtons. Y la fuerza en Y es igual a 150 newtons por el seno de 145 grados es igual a 86.036 newtons. Y ya tenemos aquí las componentes. Entonces, ya que tenemos las componentes para X de todas las fuerzas y las componentes de Y para todas las fuerzas, vamos a obtener las fuerzas resultantes de en cada dirección, en cada eje. Entonces, la suma de fuerzas en X es igual a sumar 61.28 newtons más 41.04 newtons menos 122.87 newtons y esto es igual a menos 20.55 newtons. Y ya tenemos la fuerza en X. Ahora, la suma de fuerzas en Y es igual a 51.42 newtons más 112.76 newtons más 86.03 newtons y esto es igual a 250.213 newtons. Y ya tenemos las componentes en X y la componente en Y. Ahora calculemos la magnitud de la fuerza resultante. Esto es igual a la fuerza resultante, que es igual a menos 20.55 newtons elevado al cuadrado más la componente en Y 250.213 elevado al cuadrado y esto es igual a 251.055 newtons. Y aquí ya tenemos lo que sería la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante de la suma de estas tres fuerzas. Ahora vamos a obtener el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 250.213 entre menos 20.55 y esto es igual a menos 85.304. Entonces tenemos un ángulo de menos 85 grados. ¿Pero esto qué quiere decir o por qué es una dirección negativa? Vamos a ver por qué estamos hablando de eso. Ya que tenemos la magnitud de la fuerza y el ángulo, vamos a ver en dónde se ubicaría este vector. Y para ver esto necesitamos precisar que con ese ángulo, o sea, ¿por qué es negativo? Vamos a observar los signos que tenemos en nuestras sumas, en nuestras sumatorias. Este es negativo y este es positivo. Entonces, si tenemos negativo en X y positivo en Y, quiere decir que vamos entonces a estar en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque aquí X es negativo y Y es positivo. Entonces, el vector va a estar en el segundo cuadrante. Recordemos que los cuadrantes en un plano cartesiano es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, estamos hablando de que nuestro vector va a estar ubicado en este cuadrante, en lo que es el segundo cuadrante, de acuerdo a los signos. Y pues bueno, si nosotros nos fijamos, el ángulo nos dio negativo. ¿Qué quiere decir que nos dio negativo? Que en lugar de estarse midiendo en este sentido, se está midiendo de aquí para allá. Entonces, si nosotros queremos dejar ese ángulo, que es totalmente correcto, solamente necesitamos indicar desde dónde parte. Es decir, va a ser la fuerza de 251 con un ángulo en esta dirección de 85.3 grados. Como podemos ver, hace referencia a que se encuentra en el segundo cuadrante. Esta simbología, si estuviera en el primer cuadrante, sería de esta manera. Si estuviera en el segundo cuadrante, es como la tenemos. Esto es para el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante es ese. Para el tercer cuadrante es de esta manera. Esto es para el tercer cuadrante. Y para el cuarto cuadrante
sería tenerlo de esta manera. Entonces es de esta manera en cómo nosotros podemos representar de qué manera está nuestro ángulo. Aquí podemos ver que es un ángulo que parte desde el tercer cuadrante, y aquí pues tenemos el eje de las X. Entonces si se mide en esta dirección, en sentido contrario a las manecillas del reloj, es por eso que tenemos el signo negativo, porque lo estamos midiendo hacia allá. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el valor del ángulo medido desde el origen, desde 0 grados que estaríamos hablando, tendríamos que restarle a 180 el valor de 85.3 grados. Y de esa manera obtendríamos el valor, digamos, de la dirección del vector desde el origen de 0 grados. Pero esto es válido para nuestra solución. Entonces, el valor resultante es una fuerza de 251 newtons, que aquí hay que ponerlo siempre, 251 newtons, con un ángulo en el segundo cuadrante de 85.3 grados. Y de esa manera nosotros ya tenemos la información necesaria para conocer cómo se comporta nuestra fuerza resultante de estas tres fuerzas. Y pues bien, este ha sido el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. No olvides compartir y suscribirte. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente dime desde dónde me ves. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.